Me llamo Andrés, tengo 29 años, y hace apenas unos meses descubrí hasta qué punto una familia puede romperte el alma y al mismo tiempo darte la oportunidad de reconstruirte desde cero, más fuerte, más libre, y con la cabeza en alto. Pero antes de todo eso, fui simplemente el hijo adoptado. Ese era mi título no oficial. Aunque mis padres jamás lo dijeron directamente, se notaba. En las fotos familiares, yo siempre terminaba en la esquina. En los cumpleaños, los regalos eran más fríos. Y mi hermano, Darío, no perdía oportunidad para recordarme que él era el verdadero hijo, el de sangre, como le gustaba remarcar. Yo lo dejaba pasar porque, al final, pensaba que eso era lo que hacían los hermanos: pelear, molestarse, tener roces. Pero con los años, se volvió evidente que en esta familia yo era un huésped tolerado, no un miembro amado. Desde pequeño, me dijeron que fui adoptado de bebé. Mis padres decían que me habían salvado de una vida difícil, que debía estar agradecido. Y lo estuve. Por mucho tiempo. Les debía educación, techo, comida. Intenté ser el mejor hijo posible. Siempre saqué buenas notas, cuidé de mamá cuando se enfermó, y hasta renuncié a oportunidades de trabajo en otras ciudades para quedarme cerca de casa y ayudar con los gastos. Mientras tanto, Darío vivía como un cometa, iba y venía, desaparecía por semanas, y cuando volvía era con problemas, deudas o alguna novedad egoísta. Pero claro, era el favorito. Bastaba una sonrisa suya para que mamá lo defendiera o papá soltara dinero. A mí, en cambio, bueno, yo tenía que demostrar que merecía todo lo que tenía. Cuando papá murió, algo se rompió en la dinámica familiar. Él era frío conmigo, sí, pero tenía un sentido del deber que lo hacía justo. Con su ausencia, mamá se convirtió en alguien que apenas reconocía. Cerrada, distante y cada vez más manipulada por Darío, que vio su oportunidad de oro. Los meses pasaron, y me enteré de que estaban reorganizando todo el patrimonio. Yo no fui consultado. Un día, encontré una carta en el buzón. Era del notario. La leí una, dos, tres veces. No lo podía creer. Me habían excluido por completo del testamento. Todo, absolutamente todo, quedaba en manos de Darío. La casa, los ahorros, incluso el auto que usaba para llevar a mamá al hospital. Me quedé paralizado. Sentí un calor subiendo por mi pecho, una presión en la garganta. Llamé a mamá, temblando. Le pregunté si era cierto. Me respondió con una frialdad que me destrozó. Tú ya tuviste suficiente. Tienes salud, trabajo. No necesitas más. Le dije que no entendía, que al menos merecía una explicación. Ella solo murmuró: no eres como Darío. No eres de sangre. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, reviviendo cada cumpleaños ignorado, cada abrazo que nunca llegó, cada mirada que decía no perteneces aquí. Al día siguiente, decidí enfrentar a Darío directamente. Lo llamé y me citó en un café. Ni siquiera intentó disimular su desprecio. Llegó tarde, con gafas de sol, sonriendo como si todo fuera un chiste. Apenas me senté, me soltó. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Vienes a llorar porque te quedaste sin tu parte? Ve a buscar a tus papis reales, a ver si te dejaron algo ellos. Esa frase, esa maldita frase se quedó en mi cabeza como un eco que no se iba. Sentí rabia, humillación, pero también una especie de claridad que no había sentido antes. No respondí. Me levanté, le dije que no se preocupara, que le deseaba lo mejor. Salí del café sin mirar atrás, con el corazón latiendo como loco. Porque en ese momento, algo hizo clic en mí. Recordé un detalle que había enterrado hacía años. Cuando cumplí 18, mamá me había entregado una carpeta con documentos de adopción. Nunca los miré en profundidad. Pero ahora, algo me impulsó a buscarla. Estaba al fondo de una caja vieja, entre carpetas y papeles polvorientos. La abrí con manos temblorosas. Allí estaban nombres, firmas, un hospital y una dirección. Mis padres biológicos. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad, miedo y esperanza. Contacté primero con el hospital donde nací. Luego con el abogado que había tramitado la adopción. Todo coincidía. Finalmente, tomé una decisión. Escribí una carta. Era una carta larga, respetuosa, sin reproches. Solo quería saber si estaban bien, si me recordaban. La envié sin muchas expectativas. Y esperé. Una semana. Luego dos. Hasta que un día, mientras regresaba del trabajo, encontré un sobre en el buzón. Dentro, una carta escrita a mano. Era de ellos. Me reconocieron al instante. Me contaron todo. Eran jóvenes, asustados, sin recursos.
Me habían dado en adopción esperando que tuviera una vida mejor. Nunca me olvidaron. Y querían verme. Esa fue la primera de muchas llamadas, mensajes, encuentros. Descubrí que tenía una hermana menor, que mis padres biológicos habían formado una familia estable, amorosa, humilde, y estaban felices de saber de mí. Nos conocimos en persona unas semanas después, y fue como si algo en mi vida finalmente encajara. Ellos eran reales, cálidos, sinceros. Me recibieron sin condiciones, sin pedir nada, sin juzgar. Y entonces, como si el destino tuviera su propio sentido de justicia, sucedió lo inesperado. Justo cuando empezaba a reconstruir mi vida, me llegó una notificación. Era del abogado de mis padres biológicos. Resulta que estaban planificando su herencia desde hacía años, y al saber de mí, decidieron incluirme como beneficiario principal. No porque me debiera nada, sino porque querían darme lo que nunca pudieron ofrecer: seguridad, reconocimiento, pertenencia. Fue una cifra que me dejó sin palabras. No solo una casa, no solo bienes. Era una fortuna que, manejada con inteligencia, podía cambiar mi vida para siempre. Y justo cuando todo parecía en paz, sonó el timbre de mi puerta. Era Dario. Su rostro lo decía todo. Estaba desesperado. Hundido. Roto. Pero antes de que pudiera abrir la boca, lo detuve levantando la mano. No necesitaba escucharlo. No en ese momento. No después de todo lo que había hecho, de todo lo que había dicho. Aún así, su expresión me golpeó. No porque me diera lástima, sino porque era la primera vez que lo veía sin esa sonrisa burlona, sin ese aire de superioridad que siempre lo acompañaba. Estaba demacrado, la ropa arrugada, con ojeras marcadas y los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Andrés, por favor, susurró, casi temblando. Necesito hablar contigo. Me quedé en silencio por unos segundos. Tenía tantas emociones cruzadas dentro de mí que me costaba decidir cuál dejar salir primero. ¿Rabia? ¿Satisfacción? ¿Curiosidad? ¿Frialdad? Finalmente, respiré hondo y le respondí, sin moverme de la puerta. ¿Hablar? ¿Sobre qué? Sobre cómo me echaste en cara no ser de sangre. Sobre cómo te reíste cuando me dejaron fuera del testamento. O sobre cómo ahora vienes a mí porque ya no te queda nadie más. Él agachó la cabeza. Por un momento pensé que se iba a ir. Pero no. Tragó saliva, alzó la mirada y murmuró. Perdí todo. Mamá hipotecó la casa para cubrir mis deudas, y yo la presioné para que lo hiciera. Después enfermó. No podía pagar el tratamiento. Vendimos el auto. Luego la casa. Y ahora está, en un hogar de cuidados, Andrés. No puedo ni pagar eso. Estoy arruinado. Lo miré sin decir nada. Por dentro, una parte de mí sentía una especie de justicia poética. Durante años fui tratado como si fuera menos. Como si mi amor, mi lealtad, mis sacrificios, valieran menos por no llevar su sangre. Me trataron como un extraño con obligaciones. Y ahora, el hijo de verdad, el heredero, venía con los ojos llenos de lágrimas, pidiendo ayuda al mismo que habían desechado. ¿Y por qué vienes a mí? Pregunté, sin suavizar el tono. Porque no tengo a nadie más. Porque fui un imbécil. Porque tú eras mejor hermano que yo. Siempre lo fuiste. Y no lo supe ver. Esa confesión, aunque tardía, me sacudió por dentro. No porque creyera que era sincera, sino porque era demasiado tarde. No era que necesitara una disculpa, pero ya no cambiaba nada. Los años perdidos, el dolor, el desprecio, nada de eso podía borrarse con unas lágrimas. Y aún así, no podía evitar recordar que mamá seguía siendo su madre, que seguía viva, que estaba enferma, y que, aunque ella me hubiera tratado con frialdad, era un ser humano que estaba pagando las consecuencias de una decisión en la que también fue manipulada. Lo invité a Pazer. Se sentó en silencio, como si tuviera miedo de romper algo. Le preparé un café y nos sentamos en la cocina. Fue la primera vez en muchos años que estuvimos frente a frente sin odio, sin máscaras, sin gritos. Te voy a ser honesto, Darío, le dije, mirándolo a los ojos. No sé qué esperas de mí. No soy un banco. No soy tu Salvador. Y mucho menos tu hermano. Al menos, no el que tú querías tener. No vengo por dinero, respondió rápido, aunque su voz temblaba. Sé que no lo merezco. Solo quería contarte la verdad. Lo que hice. Lo que pasó. Que supieras por mí, no por otros. Si después de eso decides no volver a hablarme nunca más, lo entenderé. Lo dejé hablar. Durante casi una hora. Me contó todo. Las fiestas, las malas decisiones, los préstamos que no podía pagar,
las mentiras que le dijo a mamá para que firmara papeles que no entendía. Me confesó que fue él quien convenció a mamá de dejarme fuera del testamento. Que le dijo que yo estaba bien, que no lo necesitaba, que no me consideraba familia, que era mejor asegurarse de que el verdadero hijo tuviera lo necesario. Cuando lo escuché, sentí una mezcla de dolor y furia que me atravesó como una lanza. Pero también sentí otra cosa, paz. Porque ahora, al fin, la verdad salía a la luz. Ya no era una sospecha, ya no era una intuición. Era real. Y había sido admitido por su propia boca. ¿Y qué quieres ahora? Pregunt al final. Él se quedó callado. Después, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. No lo sé. Tal vez que me perdones. O que me odies en paz. Pero sobre todo, quería que supieras que, aunque no lo merezca, me arrepiento. Y que mamá no tiene a nadie. Y que no quiero que muera sola. Me levanté la mesa. Caminé hacia la ventana y me quedé mirando la calle vacía. Era de noche y las luces anaranjadas dibujaban sombras en el suelo. Pensé en todo lo que había pasado, en lo solo que me sentí durante años, en cómo lloré en silencio tantas veces, en cómo me reconstruí sin ellos, en cómo encontré una familia que sí me amaba, una familia real, de verdad. Entonces volví a mirarlo. Te voy a dar una respuesta, pero no hoy. Y sin decir más, le señalé la puerta. Se levantó lentamente, asintió y salió sin decir palabra. Cuando cerré la puerta, me di cuenta de que no sentía odio. En I secure Renser. Solo un vacío, uno que finalmente empezaba a llenarse. Pero lo que hice después, lo que decidí en los días siguientes, fue lo que realmente cambió todo. Pasaron 3 días antes de que hiciera algo. No contesté sus mensajes. No devolví sus llamadas. Simplemente necesitaba espacio. Me refugié en el silencio, en la tranquilidad de mi hogar, en las largas caminatas sin rumbo fijo y en las conversaciones pausadas con mis padres biológicos. Ellos sabían que algo me inquietaba, pero no presionaron. Me ofrecieron compañía, un plato caliente y una silla junto al fuego, como si lo único que quisieran fuera que me sintiera en paz. Y eso era más de lo que nunca me ofrecieron en mi otra familia. En esos días recordé cosas que había enterrado por años, como cuando tenía 8 años y me enfermé de varicela. Mamá me dejó solo en mi cuarto para que no contagiara a Darío, pero nunca vino a revisar si tenía fiebre o si necesitaba agua. Fue la vecina quien me trajo sopa. O aquella vez en la secundaria cuando gané un concurso de matemáticas a nivel nacional. Papá apenas levantó la vista del periódico. En cambio, cuando Darío aprobó un examen después de repetirlo 3 veces, hicieron una cena con globos y pastel. Todo eso me había moldeado. Me hizo más fuerte, sí, pero también más cerrado, más desconfiado, más silencioso. Y ahora que tenía una nueva oportunidad, una nueva familia, no quería volver a esa versión rota de mí. Quería seguir construyendo. Pero eso no significaba olvidar. Al cuarto día, llamé a un abogado. No para vengarme, para protegerme. Le pedí que revisara las condiciones legales de una donación bajo cláusulas estrictas. Quería asegurarme de que, si decidía ayudar a mamá, ese dinero no pudiera ser tocado por Darío jamás. Ni por sus acreedores. Ni por él, incluso si intentaba actuar como intermediario. El abogado me escuchó con atención y me dijo que era perfectamente posible. De hecho, sugirió armar un fideicomiso con control total de mi parte. Así, cada gasto, cada centavo, pasaría por mí. Ni un billete fuera de lugar. Mientras tanto, contacté con la residencia donde estaba internada mamá. Fue una llamada difícil. Al principio, no me querían dar información por razones de privacidad. Tuve que mostrar pruebas de parentesco, y aún así, todo fue distante. Finalmente, una trabajadora social accedió a hablar conmigo en términos generales. Me dijo que mamá tenía complicaciones de salud, que su estancia estaba pendiente de pago, y que si no se cubría en 2 semanas, tendrían que buscar otra solución. Una que claramente no era digna ni humana. Colgué con el corazón hecho un nudo. Podía no hacer nada. Podía dejar que el tiempo siguiera su curso, que Darío enfrentara las consecuencias de su egoísmo, y que mamá pagara por haber elegido a un hijo por encima del otro. Pero no podía. No porque me sintiera culpable, ni porque todavía quisiera su amor, sino porque ya no era como ellos. Porque lo que ellos me negaron durante años, la empatía, el apoyo, el sentido de familia, yo no quería negárselo a nadie. Ni siquiera a quienes me lastimaron. Así que lo hice. Firmé los papeles. Establecí el fideicomiso. Cubrí los gastos de la residencia médica durante 6 meses, sin que Darío tuviera acceso a un solo euro. No lo ves.
No le pedí agradecimiento. Solo lohais. Y esa noche dormí tranquilo. Pero la paz no duró mucho. 5 días después, alguien tocó la puerta con fuerza. Eran casi las 10 de la noche. Me sobresalté, fui hasta la entrada, y al mirar por la mirilla, vi a Darío otra vez. Parecía alterado. No desesperado, enojado. Abrí la puerta apenas lo justo para asomar la cabeza. ¿Qué haces aquí tan tarde? Pregunté con calma. Él me miró con los ojos desorbitados, las manos temblando. ¿Tú pagaste la residencia? ¿Tú le estás pagando el tratamiento a mamá? Me quedé en silencio por un segundo. No pensaba mentir. Sí. Apretó los puños. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste pensar que estaba sola? He estado volviéndome loco. Porque no lo hice por ti, Darío. Ni lo hice para que lo supieras. Lo hice por ella. Aunque me trató como un estorbo toda la vida, es una persona enferma. Y no merecía ser abandonada. Pero yo soy su hijo. Era mi responsabilidad. Exacto, dije, mirándolo a los ojos. Y la abandonaste. Por eso no confío en ti. Por eso todo está a mi nombre. Por eso nunca más tendrás acceso a lo que destruiste. Darío me miró como si no supiera si gritar o llorar. Pero lo que dijo a continuación me tomó completamente por sorpresa. ¿Y el dinero? El tuyo. El que tienes ahora. ¿De dónde salió? Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que lo supiera tan pronto. Eso no importa, le dije, sin cambiar el tono. Claro que importa. De repente vives en esta casa nueva, te mueves con abogado, pagas tratamientos caros. ¿Qué pasó? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te dio todo eso? Lo miré. Y por primera vez, sonreí. Mis padres. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué? ¿Mamá y papá? No, interrumpí. Mis verdaderos padres. El silencio que siguió fue denso, largo y tan frío como el mármol. Vi cómo en sus ojos se formaba lentamente la comprensión y el miedo. Pero no dije nada más. Solo cerré la puerta. Y fue ahí, justo en ese momento, que todo empezó a cambiar. Esa noche no pude dormir. Aunque cerré la puerta con decisión, aunque supe que tenía el control, que por primera vez en mi vida estaba eligiendo por mí y no sobreviviendo a las elecciones de otros, algo en su mirada se me quedó clavado. No era solo sorpresa o IRA. Era miedo. No miedo a mí, miedo a lo que acababa de perder. Y lo peor era que ni siquiera entendía del todo lo que había pasado. Años enteros convenciéndose de que era el hijo favorito, el único merecedor de amor y herencia. Y ahora todo se tambaleaba porque el adoptado había salido adelante sin pedir permiso. Pasaron 2 días sin noticias. En el tercero, recibí una carta. Sin remitente, escrita a mano, en papel doblado como si lo hubiera llevado en el bolsillo durante horas. La letra era desordenada, torpe, y aunque no venía firmada, supe de inmediato que era de él. No sé si vas a leer esto. Sé que no merezco que lo hagas. Pero tengo que decirlo. Me equivoqué contigo, Andrés. Toda la vida. Me burlé, te desprecié, me creí mejor que tú por algo tan absurdo como la sangre. Y ahora entiendo que tú tuviste lo que yo nunca supe construir: fuerza, dignidad, familia verdadera. Lo vi en tus ojos. Lo vi en cómo no me gritaste, en cómo no me humillaste, aunque podías. Lo vi en cómo cuidaste a mamá cuando ya no era tu deber. Lo siento. No sé qué más decir. No busco que me perdones. Solo quería que supieras que, por primera vez en mi vida, te admiro. Lo leí en silencio. No una vez, sino 4. Luego la dejé sobre la mesa, al lado del café humeante que ya no me apetecía. Esa carta no cambiaba nada, pero tampoco era vacía. Había verdad en esas palabras. Había una tristeza amarga que solo nace cuando uno toca fondo y encuentra que no queda nadie a quien culpar. Y sin embargo, no respondí. Aún no. En cambio, decidí seguir adelante. Con mi nueva vida. Con mis padres biológicos, con mi hermana Clara, que me escribía todos los días como si quisiéramos recuperar 20 años en 20 mensajes. Con las visitas de domingo al jardín de sus abuelos. Con las fotos que empezábamos a colgar en los pasillos de su casa, donde ahora yo también aparecía, esta vez al centro, no en las esquinas. Y mientras tanto, el mundo de Darío parecía hundirse más cada semana. No porque yo lo buscara, sino porque la gente hablaba. Excompañeros de colegio, vecinos de mamá, incluso viejos amigos de papá que aún vivían por la zona. Todos sabían que la casa ya no era suya, que el coche había sido rematado, que lo habían visto de vez en cuando pidiendo adelantos de sueldo en la ferretería donde trabajaba a medio tiempo. Yo no celebraba su ruina, pero tampoco pensaba rescatarlo. Hasta que un día,
Sucedió lo impensable. Recibí una llamada de la residencia médica. Era la misma trabajadora social que me había atendido semanas atrás. Me dijo que necesitaba verme en persona, que era urgente. Fui esa misma tarde, preocupado. Me hizo pasar a su oficina. Se notaba incómoda. Cerró la puerta y me ofreció asiento. Señor Andrés, empezó, con la voz medida, antes que nada, gracias por los pagos realizados. La salud de su madre ha mejorado notablemente desde que se encuentra estable aquí. Asentí, tenso. Pero, hay un problema. Ayer, un hombre se presentó en la recepción. Se identificó como familiar directo, dijo que era su hijo. ¿Dario? Sí. Traía papeles. Una supuesta autorización firmada por su madre que lo nombraba tutor legal. El documento era antiguo, sin legalización notarial. Nos negamos a aceptar la validez, claro. Pero luego, intentó llevarse a la señora por la fuerza. Tuvimos que llamar a seguridad. No hubo violencia, pero fue una escena desagradable. Me quedé helado. ¿Qué dijo? ¿Por qué quería sacarla? No lo explicó con claridad. Habló de que no confiaba en lo que usted estaba haciendo, que sospechaba que estaba manipulándola, y que tenía derecho a recuperar a su madre. La indignación me recorrió el cuerpo como una chispa. Después de todo lo que había hecho, ¿ahora tenía la cara de acusarme a mí de manipulación? ¿Está bien ella? Sí. Algo alterada, pero la tranquilizamos. Nos pidió que lo contactáramos. Dice que usted es la única persona en la que confía ahora. Salí de ahí con el estómago revuelto y el pecho apretado. No por miedo. Por IRA. Por una ira seca, contenida, la de quien ha aguantado demasiadas veces y está empezando a llegar a su límite. No fui a casa. Fui directamente a la oficina del abogado. Lo que tenía que hacer. Le di los nombres. Le entregué una copia de la carta de Darío, por si hacía falta como prueba de manipulación previa. Le pedí que iniciara los trámites para declarar mi tutela legal completa sobre mamá, con el respaldo médico y psicológico necesario. No porque quisiera controlarla, sino porque alguien tenía que protegerla, incluso de su propio hijo. Y entonces, el abogado, un hombre seco y meticuloso, me miró por encima de sus lentes y dijo algo que me detuvo en seco. Andrés, ¿te has preguntado qué haría Darío si supiera exactamente cuánto heredaste? Lo miré. ¿Por qué lo dice? Porque si empieza a olfatear que tienes más poder del que pensaba, va a intentar algo más grave. Y fue en ese momento, justo en ese instante, que supe que lo que había vivido hasta ahora solo había sido la superficie. Que Darío, humillado y acorralado, ya no solo era un hermano resentido, era un hombre desesperado. Y lo que haría a continuación, cambiaría todo de nuevo. La advertencia del abogado me dejó en vela esa noche. Me senté frente al escritorio, con la carta de Darío todavía sobre la mesa, y repasé cada línea. Me di cuenta de que algo no cuadraba. Ese arrepentimiento, esa culpa tan repentina, ahora me parecía más estrategia que redención. Porque Darío nunca supo perder, y mucho menos supo vivir sin control. Al perderlo todo, dinero, influencia, incluso el respeto de mamá, había hecho lo único que sabía hacer: buscar un ángulo, una salida. Esta vez, esa salida era yo. Al día siguiente, reuní a mis padres biológicos y a mi hermana. Les conté todo, sin adornos, lo de la residencia, lo del intento de Darío por sacar a mamá a la fuerza, lo que el abogado había dicho. No quería que se preocuparan, pero tampoco pensaba ocultarles nada. Clara, mi hermana, me miró con una mezcla de furia y tristeza. ¿Y vas a dejar que te siga arrastrando hacia su mundo? Me preguntó. No, esta vez voy a cerrarlo para siempre. Fui al juzgado al día siguiente. Mi abogado presentó una solicitud de tutela legal sobre mi madre, con informes médicos que confirmaban su vulnerabilidad y su dependencia de cuidados constantes. También presentamos las irregularidades del intento de Darío por sacarla del centro, el documento inválido que usó, su historial de decisiones financieras dañinas, y, como toque final, una copia notariada de su carta confesando que había manipulado a mamá para dejarme fuera del testamento. La jueza no necesitó mucho tiempo. En menos de 2 semanas, me concedieron la tutela completa y legal de mi madre. Darío perdió cualquier autoridad sobre ella. Todo intento futuro de interferencia quedaba prohibido por ley. Y para dejar todo atado, también solicité una orden de alejamiento parcial. No podía acercarse a la residencia ni comunicarse con el personal médico. Pensé que esa sería la última vez que sabría de él. Pero me equivoqué. Una semana después, volvió a aparecer. No en mi casa, no en la residencia, en el periódico local. Una nota en la sección de denuncias ciudadanas. Hombre reclama que su madre fue
arrebatada, por su hermano adoptado, tras una herencia inesperada. No decía nuestros nombres, pero cualquiera que nos conociera podía leer entre líneas. Fue una provocación pública, un intento de manchar mi nombre, de ensuciar todo lo que había construido. Incluso trató de dar entrevistas. Pero esta vez, ya no tenía la simpatía del vecindario. Todos sabían lo que había hecho, cómo había tratado a mamá, y cómo había vivido toda su vida dependiendo del sacrificio de los demás. Y entonces, sucedió lo que terminó todo. Una mañana, recibí una llamada de la policía. Darío había sido detenido. Lo encontraron intentando falsificar documentos financieros, usando el nombre de mamá para solicitar un préstamo. La firma era burda, los papeles eran viejos y la entidad financiera lo había reportado por fraude. No era la primera vez que intentaba algo así, según dijeron. Solo que esta vez, los antecedentes y las denuncias pesaban más que nunca. Fue condenado a 2 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 9 meses. No fui al juicio. No testific. No hizo falta. En la residencia, mamá empezó a mejorar. Ya no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, me miraba con una mezcla de cansancio y remordimiento. Un día, mientras la ayudaba a peinarse, susurró algo que todavía guardo con una mezcla de alivio y tristeza. Perdóname por no haberte amado como merecías. No supe qué decir. Solo lo tomé la mano. No podía cambiar el pasado, pero podía asegurarme de que sus últimos años fueran dignos. Sin miedo, sin abusos. Con el tiempo, la vida volvió a tomar ritmo. Clara y yo abrimos un pequeño negocio familiar, una librería con cafetería, como las que soñábamos de niños. Mis padres biológicos venían cada semana, y juntos llenábamos las paredes de fotos, de recuerdos nuevos, de historias que apenas comenzaban. Un día, mientras servía café a una pareja de ancianos en la librería, uno de ellos me preguntó si yo era Andrés, el del periódico. Sonreí, serví otra taza, y respondí simplemente: no, soy Andrés, el hijo de Miguel y Lucía, el hermano de Clara, el que heredó más que dinero, una segunda oportunidad. Y eso era todo lo que necesitaba ser. Darío salió de prisión meses después. Nunca volvió a buscarme. Su nombre desapareció de mi vida como el eco de una puerta que se cierra y ya no se abre. Y por primera vez en muchos años, pude respirar. Libra. Completo. En paz.